Muy buenos días. Vamos a hablar sobre virus y procariotas, arterivirus, presentado por Ariel Vizcayo Ortiz, grupo 2015-04A, raya 1394, docente Carlos Julio Flores Ardila, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, programa Zootecnia 2023. Estructura arterivirus. Es una familia de virus que infectan animales, contienen un genoma ARN monocatenario positivo y por lo tanto se incluyen en el grupo cuarto de la clasificación de Baltimore. Estos virus son pequeños, con envoltura y con forma icosaédrica. Los artevirus son altamente específicos a su huésped, pero comparten muchas propiedades biológicas y moleculares, incluyendo la morfología y virión, un conjunto único de proteínas estructurales estratégicas de organización genómica y replicación y las habilidades de establecer infecciones prolongadas en su huésped naturales. Sin embargo, la epidemiología y patogénesis de infecciones causadas por cada virus es diferente, al igual que las enfermedades que originan. Organismo que infecta las especies tipo es el virus de la arteritis equina, EAB, el virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino, PRRSP, el virus de elevación de lactatos deshidrogenasa, el EDBL del ratón, el virus de la fiebre hemorrágica de simios, SHFB, el virus de la arteritis equina, EAB. La arteritis viral equina, EAB, es una enfermedad vírica contagiosa de los equinos causada por el virus de la arteritis equina. Es un virus ARN monocatenario y con polaridad de mensajeros, que es el miembro prototipo de género arterivirus de la familia Arteriviridae, orden nidovirales. Hasta ahora solo se ha aislado un serotipo principal del virus. Algunas de las denominaciones descriptivas que se usaron en el pasado para referirse a una enfermedad clínicamente muy semejante a la EAB son linfatitis episódicas de ojo rosado, fiebre, tiroides y rotraceutía. Síntomas de las enfermedades: la arteritis equina, EAB. Los casos típicos de la EAB se pueden presentar combinados con todos los siguientes signos o cualquier combinación de los mismos: fiebre, depresión, anorexia, leucopenia, edema distal, especialmente en las patas, escroto y prepucio de los sementales, conjuntivitis, secreciones oculares, edema supra y periorbital, rinitis, secreción nasal, reacciones cutáneas local o generalidades de tipo urtírica aguda, aborto, montinatos y raramente neumonía, enteritis o
enteritis fulminantes en potros jóvenes, independientes de los graves de los signos clínicos. Los caballos afectados casi siempre se recuperan por completo. Mecanismo de prevención: la artritis equina, EAB. Prevención de botes EAE, incluidos el aborto en yeguas gestantes y el establecimiento del estado de portador en el semental. Dado que el semental portador se considera el principal reservorio de la EAE, la reducción en la población portadora con el tiempo daría lugar en un mayor control de la EAB, terminaría por construir erradicar la enfermedad. La vacuna ML se presenta preparada con virus atenuados para caballos después de múltiples fases en cultivos primarios de células de caballos y de conejos en una línea de células dérmicas equinas. Esta vacuna está autorizada para uso en sementales, yeguas no gestantes y caballos no reproductores, aunque los caballos no reproductores se pueden vacunar en cualquier época. Los sementales y las yeguas deben vacunarse como más tarde 3 semanas antes de la reproducción. No se recomienda utilizar vacunas entre yeguas gestantes, especialmente en los últimos 2 meses de la gestación, ni en el potro menores de 6 meses, a menos que exista un riesgo importante de exposición a la infección natural. Tratamiento de la enfermedad: la arteritis equina EAB. La vacuna inactivada con adyuvante se prepara a partir de una cepa prototipo Bucarus de EAB no atenuada que se ha purificado en placas a 4 fase seriada en línea celular diploides de la dermisis del caballo. Después de crecer en los cultivos celulares de virus, se purifica por filtración antes de ser inactivado químicamente y de añadir el adyuvante. El virus de la vacuna que contenga ML o inactivada debe crecer en un sistema estable de cultivos celulares como las células de dermis del caballo, con un medio apropiado de suplementa con suero bovino no estéril o con albumina sérica bovina como sustituto del suero bovino en el medio del cultivo. Las manos capas celulares deben lavarse antes de inocular el virus. Eliminar las trazas de suero bovino en 1 o 3 días. Debe obtener el crecimiento virílico extenso que se manifiesta por la aparición de la alteración citopático. En el 80 al 100% de la célula se mantiene el lote de virus de inoculación primario para cada vacuna en nitrógeno líquido o su equivalente. El virus del síndrome respiratorio y reproductivo del porcino PRRSB. El virus PRRS pertenece a la familia Enterovidae de virus RNA. Su marcada inestabilidad genética explica la variabilidad del virus del PRRS y de las enfermedades que produce. Su identificar
dos grupos de cepas, las de tipo norteamericano y de las de tipo europeo. Las principales vías de entrada del virus a la población del cerdo previamente libre de él son los cerdos portadores o el semen contribuyente a su distribución. Los periodos de viremia prolongada y la excreción del virus en la secreción nasales y salivales hasta 25 días o el semen hasta 90 días. Síntomas de la enfermedad del síndrome respiratorio y reproductivo porcino PRSP. El cuadro reproductivo suele aparecer ya en el parto tras 100 días de gestación, en el que aparecen camadas con una mezcla de lechones aparentemente normales, lechones de caza y habilidad y lechones muertos o momificadores. Las cerdas infectadas, el principio de la gestación puede abortar y prestar retornos irregulares del celo, aunque la mayoría de los casos aparecen en el último tercio de la gestación. En una fase más avanzada de brote, los lechones momificados son más pequeños, los que reflejan una infección en fase anterior. Las cerdas pueden presentar agalaxis, depresión, fiebre, decoloración cutánea y de una morbilidad de orden del 1%. En los berracos pueden aparecer letargos, depresión y reducción de lípidos. Durante la fase aguda, la calidad del esperma se reproduce durante un periodo de 2 a 10 semanas tras las infecciones. Mecanismo de prevención del síndrome respiratorio y reproductivo porcino PRRSV. La aparición de síntomas clínicos que se hagan sospechas de presencia de las enfermedades debería llevar a intentar mostrar la presencia de virus asociadas a las lesiones. En métodos estándar de diagnóstico consiste en hacer un análisis PCR para detectar el ARN viral en materias recientes procedentes de las lesiones, pulmón o hígado de feto recién paridos o neonatos de escasa viabilidad y pulmón o sangre del lechón desteto. El virus se puede detectar desde 24 horas hasta 25 días post-infección. La realización de una secuencia de análisis con PCR demuestra materias obtenidas de manera reciada es útil para identificar una nueva infección con otra cepa del virus, sumada a una antigua infección endémica estable. Otros métodos para confirmar la presencia del PRRS en las lesiones son inmunohistoquímica y el aislamiento del virus, pero estos métodos cada vez van siendo más desplazados por la tecnología de la PCR, el análisis serológico para detectar anticuerpos contra el virus mediante ELISA es un método útilmente determinado para la presencia o la ausencia de las infecciones en explotaciones sin vacunar. Tratamiento de la enfermedad del síndrome respiratorio y reproductivo del porcino PRRSV.
B. Ante el brote de un cuadro agudo en cerdos destetos, el impacto se puede reducir aplicando vacunas virus modificadas durante el destete, pero la protección dependerá del grado de relación entre las cepas de las vacunas y las de campo. Es útil intentar limitar la transmisión del virus reduciendo la mezcla de camadas y extremando las higienes del cortés, de la cola y las agudas. Finalmente, también es importante controlar otras enfermedades endémicas en curso, donde las infecciones ya es endémica. La clave del control y en definitiva de la erradicación reside en la estabilización de la inmunidad del grupo reproductivo, en una buena inmunidad en machos y hembras generadas mediante la vacunación, a la explotación a la cepa del campo predominantes detendrán el paso de los lechones berénicos a la fase de engorde y el cierre temporal de la granja, a la entrada de nuevas cerdas ayuda a la estabilización serológica y el análisis de PCR y bien servirá para identificar el resto de cerdas como virémicas o libres de virus. Muchas gracias. Esto fue lo que se pudo encontrar. Gracias.